Vamos a leer en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 54. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 26. Cuando lo hayan encontrado pueden decir un amén. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Pueden tomar sus lugares? Vamos a hablar en la palabra de Dios, triunfantes por la victoria de Cristo. De la palabra de Dios que nos habla ahí en el capítulo 15, versículo 12, vamos a hablar de los corintios que empezaron a corromperse por filosofías griegas, por malinterpretar las escrituras. Dice en el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo hablaba al pueblo de Corintios porque ellos ya habían recibido la palabra de Dios, ellos ya habían aceptado la palabra de Dios, ellos ya tenían manifestaciones y dones de parte de Dios, ya hablaban en lenguas, ya hablaban de la palabra de Dios, pero empezaron a corromperse porque habían griegos que le metían ideas y ellos aceptaban esas ideas de que no había resurrección y que la resurrección era espiritual, que el cuerpo no pasa nada con el cuerpo, es destructible. Entonces Pablo llegó y empezó a hablarles de la palabra de Dios, cuestionándoles, diciéndoles, respondiéndoles que por qué ellos creían en eso. Y les empezó a dar argumentos y a hablarles de la palabra de Dios, y es de lo que vamos a hablar. Dice la creencia de los corintios, enseñaban que no hay resurrección del cuerpo físico como parte de una creencia. La filosofía de los griegos era: mientras que el alma sí vive para siempre, el cuerpo muere permanentemente. Esto lo que los griegos metían en la cabeza de los corintios afectaba mucho a la iglesia. Por eso fue Pablo y empezó a hablarles de la palabra de Dios. Y en el 21 y 22 dice: que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. El pecado entró por Adán, toda la humanidad experimentó la muerte, y la obediencia de Jesús hacia el Padre nos dio la vida eterna. Y eso fue que empezó Pablo a platicarles a ellos, que la muerte es algo inevitable, que nosotros morimos porque este cuerpo es
corruptible. Son las consecuencias del pecado de la humanidad que llega a la muerte para con nosotros. Y la resurrección de Cristo es la obediencia a la palabra de Dios. Eso lo demuestra en la palabra de Dios, donde habla de que por medio de la desobediencia de Adán llegó la muerte. Y habla que la obediencia de Jesús nos dio vida eterna. Y la resurrección de Cristo nos da la esperanza: si llegaremos a morir, tendremos la vida eterna. Adán, por el pecado, porque desobedeció, vino la muerte. Pero habla la palabra de Dios de Jesús, que llegó a restaurar la comunión que tenía la humanidad con Dios, porque desde el principio de los tiempos había comunión entre Adán y Jehová de los ejércitos. Cuando desobedeció Adán y Eva, esa comunión entre Dios se cortó. Entonces la desobediencia trajo la muerte, y esa comunión que había entre el hombre y Dios se cortó, pero Jesús la vino a restaurar. Esa es la fe que nos mantiene a nosotros, y la vino a restaurar no porque vino a hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Jesús vino a cumplir la ley y no a derogarla. Pero lo que nos mantiene con fe de que un día estaremos con nuestro Padre Celestial es de que Jesús resucitó. Porque esta fe nos mantiene, porque sabemos que Jesús resucitó. ¿O cuántos de nosotros cristianos decimos que en realidad Jesús no resucitó? Y si nosotros creemos en eso, es vana nuestra fe. Y si nosotros decimos de que Jesús no resucitó, no sirve de nada estar aquí en este lugar. Estamos en este lugar porque sabemos que Jesús resucitó. Y eso es lo importante, lo que nos mantiene en este lugar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La resurrección de Cristo es la primera de todas las resurrecciones, de una manera que su cuerpo fue celestial. Entonces, ese ejemplo de que la vida o que Jesús resucitó nos enseña a nosotros en la palabra de Dios que algún día nosotros resucitaremos si llegáramos a morir. Y que si no llegáramos a morir, seremos arrebatados, seremos transformados, porque este cuerpo que tenemos nosotros es mortal, no es compatible con el reino de los cielos, porque nosotros somos hechos de polvo. Jesús no fue hecho de polvo. María fue engendrado por el Espíritu Santo. Es celestial, es espiritual, vino del cielo. Y Adán fue formado por Dios a través, tomado el polvo, la tierra. Por eso nosotros somos mortales. Somos creados con lo que hay aquí en la tierra. Y Adán, cuando desobedeció, vino a traer sobre nosotros el pecado de la desobediencia. Por eso todos los días luchamos con nuestro cuerpo, con nuestra manera de vivir, para ser diferentes y poder recibir la vida eterna. Eso habla de la pregunta que hacían ellos, de que creían ellos en que si había o no resurrección. Ahora vamos en el capítulo 15, versículo 35 al 41.
Dice así la palabra de Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, contestó Pablo. Así fue que contestó Pablo y así lo dicen las Escrituras. Lo que siembras no se vivifica, sino muera antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpo celestial y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra gloria. Los corintios estaban siendo influenciados por esa filosofía. Entonces, esa filosofía les estaba afectando en sus cabezas de ellos, en sus mentes. Por eso empezaron a vivir de una manera diferente. Y Pablo llegó a restaurar eso, a hablarles de la palabra de Dios. Porque Pablo llevaba una manera de vivir como la manera que Cristo quiere que vivamos todos nosotros. La filosofía, decíamos que mientras que la mente o el alma era inmortal y buena, el cuerpo era malo y eventualmente se descompondría. ¿Qué quiero decir con esto? Los griegos, a lo que le metían en la mente o pensamiento y empezaban a creerlo los corintios, era de que el cuerpo, podías hacer con tu cuerpo como tú querías. No afecta en la mente ni en el alma. En pocas palabras, vámonos a este mundo o a este tiempo, podemos empezar a hacer con nuestro cuerpo con lo que queramos. Podemos pintarrajearnos, tatuarnos, vestirnos como nos venga en gana. No hay una diferencia entre un cristiano y un inconverso. Entonces, para ellos la manera de vivir no afectaba en que si eran llevados a la eternidad o no. Es como la manera vana de pensar de que lo importante es lo que está acá adentro y lo de afuera, no pasa nada con lo de afuera. Pero la Biblia nos habla de que es importante nuestro cuerpo porque Dios nos dio este cuerpo. Entonces, vamos entendiendo. Si los filósofos griegos le decían, puedes vivir como tú quieras, hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, pero no va a afectar a tu alma, no va a afectar tu vida espiritual. Pero la palabra de Dios dice de que tu manera de vivir, tu manera de comportarte, es el resultado en que si serás transformado y estarás en el reino de los cielos. Ahora, si dices soy cristiano, creo y leo la palabra de Dios, pero tu manera de comportarte, tu manera de vivir no corresponde a lo que tú crees. Entonces, si no corresponde a lo que tú crees, sea muerto o sea vivo,
no iremos con el Señor. ¿Por qué? Porque si morimos, dice que vamos a resucitar con un cuerpo celestial. Dice que los muertos resucitarán primero. Después nosotros seremos transformados. Pero hay una diferencia en que si vives la palabra de Dios, porque puedes decir, soy cristiano, pero el mundo te considera uno de ellos. El mundo puede fijarse y ver tu vida y todo es igualito al de ellos. Entonces, si llega la muerte y nuestro comportamiento no es la correcta como la palabra de Dios nos dice que vivamos, ¿creen que resucitaremos y ganaremos la vida eterna? Pues no. Ese sí morimos. Pero si Cristo viene en esta hora y estamos vivos y nuestro comportamiento o nuestra manera de vivir, ¿creen que seremos transformados para llegar y estar con Dios en el cielo? No. Al final, el punto importante es tu manera de vivir. Sea que mueras o sea que vivas, cuando Cristo venga, serás transformado para llegar a los cielos o no. Y eso es lo que Pablo estaba hablando con los corintios, porque ellos ya tenían ese pensamiento, ya creían de que no importa, puedo vivir, puedo hacer lo que quiera, y se ocupaban en acusar al otro y decir, tú estás comiendo carne, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo lo otro. No se ocupaban en su manera de vivir y estar bien con Dios. Y eso Pablo lo vino a restaurar por medio de esa palabra. Y dice, les explicó Pablo acerca de la transformación, cómo seremos transformados nosotros. Les habló como una semilla, le puso un ejemplo como una semilla. Cuando lo siembras, ¿cómo es que seremos transformados? Cuando siembras la semilla, es pequeña, lo podemos ver, pero si nosotros en este tiempo hemos estudiado y hemos visto que el cuerpo se descompone, y cuando se descompone es que sale un pequeño árbol, una pequeña planta. Un ejemplo, estas flores cuando fueron sembradas eran semillas. Esa semilla no es la misma que creció. ¿Qué pasa con la semilla? Se empieza a pudrir, se empieza a transformar, a ser diferente. La semilla cuando empezó ya no es la misma de la que estaba siendo transformada, de la que se estaba destruyendo. Y lo que salió después no es la misma semilla la que sembramos. Semilla la que sembramos empieza a descomponerse y empieza a salir una pequeña planta. Ahora, tu manera de vivir depende mucho si en la transformación vas a ser restaurado o resucitado conforme a la palabra de Dios. Tu resurrección o tu transformación o es para vida eterna o para deshonra, o es para el cielo o para el infierno. ¿Están entendiendo? Ese es el proceso. Pablo les explicó
de esa manera para que pudieran entender. Y nosotros podemos entenderlo de esta manera a través de ese ejemplo, de esa semilla. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre, a los peces, a las bestias. ¿Qué significa esto? De que el hombre, nosotros somos creados de una manera diferente. La planta es transformada de una manera diferente. Los animales tienen una manera diferente. Eso significa de que Dios transforma el cuerpo espiritual para que vayamos entendiendo como Él quiere. Él tiene poder para poder crear a un animal, a una planta, a peces o a todo lo que quiera, porque es poderoso. Por eso la transformación es así. Él cambia nuestro cuerpo mortal que está hecho de carne en un cuerpo espiritual. No sé si me están entendiendo. Los hombres, nosotros los hombres, para poder crear algo, necesitamos de moldes. Necesitamos saber cómo podemos hacerlo. Jehová, el Dios Todopoderoso, no. Jehová no tenía un molde para poder crear la planta. Jehová no tenía un molde de cómo crearnos a nosotros. Jehová nos hizo con su poder y es el único que puede transformar y hacer las cosas conforme a su voluntad, como Él quiere, como Él le place. Por eso este cuerpo que se queda aquí en la tierra es transformada y tenemos un cuerpo espiritual, la que llega a los cielos. Eso nos habla del ejemplo y nos habla acerca de Adán y de Cristo. Adán es un cuerpo terrenal, es un cuerpo que fue hecho de la tierra. Cristo fue celestial, es celestial. Y si vamos con nosotros, si vivimos conforme a la palabra de Dios, nuestra manera que seremos transformados es para vida eterna o para condenación. Por eso Jesús vino a esta tierra para darnos ese ejemplo. Por eso fue el primero que resucitó y que su cuerpo fue transformado para poder llegar a la patria celestial, a donde está el Padre celestial. Porque el cuerpo mortal no puede estar en un lugar celestial, es transformado. La palabra de Dios nos habla de que los apóstoles lo vieron. La palabra de Dios habla de que otras personas lo vieron, hablaron con Jesús. Esos son testigos de que Jesús resucitó y de que ese cuerpo ya era celestial, fue transformado. Esa misma manera es el cuerpo que obtendremos si servimos a Cristo. En el último punto habla de la transformación, triunfantes por la victoria de Cristo. Somos triunfantes por la victoria de Cristo porque nosotros tenemos esa fe que Cristo resucitó. Cuando Cristo regrese al instante, seremos transformados de la mortalidad a la inmortalidad. Si estamos muertos, resucitaremos, y si estamos vivos, seremos arrebatados. Habla la palabra de Dios también que Pablo dice en el versículo 54, y cuando esto ocurra, esto
corruptible sea hallado vestido de incorrupción, y esto mortal haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de Jesús le quitó el aguijón a la muerte, porque la muerte para él era el final, donde todo termina. Y la palabra de Dios habla de que la muerte tenía un aguijón, y ese aguijón Jesús la quitó, y fuimos restaurados. Jesús resucitó y ese aguijón se lo llevó Jesús. Ahora, quiero que entendamos esto. Ese aguijón que significaba que hasta aquí terminamos, ya fue quitada. Ahora, si nosotros morimos y vivimos conforme a la palabra de Dios, seremos resucitados o arrebatados. Resucitados si morimos, y si morimos pero habíamos vivido conforme a la palabra de Dios, seremos resucitados. Esa es la muerte segunda, donde la primera muerte, Jesús dijo: salí triunfante. Ahora venimos nosotros que vemos el ejemplo de Jesús, y la palabra de Dios está escrito de que Él resucitó, y que ni si nosotros creemos y vivimos conforme a la palabra de Dios, resucitaremos como Jesús resucitó. Y es ahí en donde la muerte, la palabra de Dios dice: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está la manera en que terminabas con el mundo? Ahora el aguijón no está. ¿Qué es lo que nos condena a la muerte para no llegar a la vida eterna? Nuestra desobediencia. Jesús ya resucitó. Jesús ya nos dio la vida eterna, ya nos dio la promesa y nos dio sus estatutos, sus mandamientos, cómo debemos de vivir. Depende de nosotros si resucitamos para gloria o para condenación. Jesús ya estableció, ya quedó establecido. Nosotros no tenemos nada que establecer, solo seguimos detrás de la resurrección de Cristo. Por eso Él dice que fue el primero, la primicia, el primero que resucitó y fue transformado para poder llegar a donde está el Padre. Y dice la palabra de Dios que Jesús va a regresar y en las nubes lo veremos. Y los que están muertos resucitarán primero. Y el Espíritu Santo me decía: ¿sabes por qué resucitarán primero? Porque la descomposición llegó primero. Nosotros seremos transformados. No significa que es mucho tiempo, es algo instantáneo. Dice la palabra de Dios que entre un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. En ese momento seremos transformados. Primero estarán los que vivieron conforme a la palabra de Dios. Vivimos conforme a la palabra de Dios. Si llegáramos a morir, pero depende mucho si vivimos conforme a su palabra, no como nosotros queramos vivir. Ahora, ¿queremos ser llevados en gloria?
Queremos estar con el Padre Celestial porque Jesús ya estableció que vendrá por nosotros e iremos a la tierra prometida, en donde Dios está, donde fue Jesús a preparar lugar para nosotros. Pero depende mucho de cómo vivimos, que si decimos ser cristianos, en realidad vivimos como la palabra de Dios dice. Porque si estamos vivos iremos, si vivimos conforme a la palabra de Dios. Ahora, la manera de cómo podemos ganar la victoria y obtener la victoria en Cristo, todos los días Pablo dice que moría a la carne. ¿Cómo podemos morir a la carne? Necesitamos obediencia. El que nos va a ayudar para poder salir adelante y ganar la victoria es el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos defectos, porque nosotros podemos tropezar, pero Jesús ya llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Que si levantas tu rostro y pides perdón a Dios, Jesús restaura esa comunión entre tú y Dios y podemos ser llamados salvos, podemos ser llamados los hijos de Dios, pero depende mucho de nuestra manera de vivir, de cómo llevamos la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Corresponde tu manera de vivir a lo que tú estás creyendo? ¿Corresponde tu manera de comportarte a lo que tú profesas? ¿O cómo vives? Porque si se presenta la muerte, podrás resucitar y estaremos con Dios. Y si Jesús viene y vivimos de una manera vana, no iremos con el Señor tampoco. Y Dios habla en este día de que es momento ya de restaurar la comunión